Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Es nuestro deseo de que cada uno de ustedes esté disfrutando de su vida cristiana, tal como lo promete nuestro Señor Jesucristo, y que esté disfrutando de la palabra de Dios y de estos devocionales que seguimos transmitiendo cada día. Y damos gracias al Señor por permitirnos entrar a su entorno, su hogar, en su lugar donde esté, y que le permita poder compartir estas enseñanzas de la palabra de Dios que tienen como fin edificarnos en el entendimiento y conocimiento del mensaje de nuestro Señor. Ahora estamos en la serie sobre Romanos y estamos actualmente en el capítulo 1 de la epístola a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo. Y hoy llegamos al versículo 18 al 20. Y hay mucho que hablar en estos 3 versículos, pero hemos tratado de resumir lo que consideramos el mensaje más importante que contienen estos 3 versículos, que tienen que ver con la grandeza de Dios, la ira de Dios y la conducta del hombre. Y en los próximos días vamos a seguir hablando del versículo 21 en adelante sobre la conducta del hombre que no considera a Dios en su vida, por lo cual el juicio de Dios vendrá sobre ellos. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20 nos dice la palabra de Dios lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y precisamente este devocional se llama No hay excusa. La ira de Dios viene sobre los que le rechazan. Y el apóstol Pablo comienza dándonos un bosquejo de cómo Dios se ha manifestado a los hombres. Y Dios se ha manifestado a los hombres desde la creación. Dios se manifiesta a los hombres a través de la naturaleza. Cuando usted ve los montes, los mares, los ríos, el cielo, las estrellas, ¿quién pudo crear esto si no fue Dios? Y todo ser humano sabe de la existencia de un Dios poderoso que creó todo esto. Y cuando vamos a Génesis capítulo 1, usted puede corroborar cómo Dios hizo de la nada, de lo invisible, hizo todo el mundo, toda la creación. El hombre no tiene excusa porque Dios se revela a través de la naturaleza, pero también Dios se revela al hombre a través de la Biblia. ¿Por qué Dios
revela su ira contra los pecadores. Dios revela su ira contra los pecadores porque sustituyen la verdad acerca de Él con falsedades e imaginación. El hombre inventa caricaturas de Dios. El hombre inventa imágenes para decir que ese es Dios. El hombre a través de los tiempos ha inventado imágenes, ídolos, para decir que ese es Dios. Y cuando hacen eso, se están apartando, están rechazando la verdad de Dios. Por eso, la ira de Dios viene sobre los hombres. Los hombres ahogan la verdad de Dios revelada naturalmente a todas las personas por creer cualquier cosa para sustentar su estilo de vida. Y ahí está el meollo del asunto. El hombre, para sustentar su vida pecaminosa, sustituye a Dios por cualquier cosa. ¿Qué esperan entonces? La ira de Dios vendrá sobre ellos. Dios no puede tolerar el pecado porque su naturaleza es santa. Dios es santo. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios no puede pasar por alto la rebelión deliberada de los hombres. No la puede pasar por alto. Estas cosas que vemos hoy en día, movimientos diabólicos que no tienen nada que ver con la creación de Dios, movimientos feministas, movimientos de homosexuales que no tienen nada que ver con lo que Dios hizo. Dios hizo al hombre y a la mujer, los unió para que procrearan. Pero el hombre ha inventado cosas y con eso lo que están buscando es la ira de Dios. Dios quiere restaurar al pecador y puede hacerlo en la medida en que el pecador no distorsione ni rechace la verdad de Dios. No desprecie la verdad de Dios por proteger o cubrir su propio estilo de vida. La verdad de Dios es una. Usted no puede inventar, además de la verdad de Dios, otras cosas, solo para cubrir su forma de vivir. Para decir que es correcta, pues para los ojos de Dios no es correcta. Romanos del capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, desarrolla el argumento de que nadie puede decir que por sus méritos es aceptable ante los ojos de Dios. Ni multitudes, ni los romanos, ni los judíos pueden ser aceptables ante los ojos de Dios si contradicen la verdad de Dios y desarrollan sus propios argumentos. Todas las personas, sin importar el lugar en que se hallen, merecen la condenación de Dios por su pecado. ¿Posee alguien excusa para no creer en Dios? Esa es la pregunta. ¿Alguien tiene excusa para no creer en Dios si tan solo al ver la naturaleza sabemos que existe un Dios? La Biblia responde a esta pregunta con un enfático no. El hombre no tiene excusa, porque Dios se revela o revela su existencia aún en la naturaleza. Llueve. ¿De dónde viene la lluvia? Hay sol. ¿De dónde viene el sol? El hombre no tiene argumentos para contradecir la existencia de Dios. Cada persona, por lo tanto, debe aceptar o rechazar a Dios, porque un día será juzgado
por lo que haya escogido. No hay excusa. Será mejor que si usted no tiene a Dios, no tiene al Señor Jesucristo, empiece hoy a adorar y alabar al único Dios verdadero. No el que está en un cuadro, no el que está en una imagen, porque ese no es Dios. Dios es espíritu y está en el cielo y en el corazón de cada uno que cree. Dios se ha revelado en la creación, pero la gente aún sigue rechazando a Dios. Por eso está el mundo como está. La naturaleza nos muestra un Dios poderoso, un Dios inteligente, minucioso, un Dios de orden y hermosura, un Dios que controla todas las cosas. Es interesante cuando usted ve que llega la lluvia y al rato usted ve el sol. ¿Quién creó esto? Dios. No hay más nada. Entonces la naturaleza nos muestra a ese Dios que controla todas las cosas. Pero además de la naturaleza, a través de la Biblia, Dios se revela a sí mismo. A través de la Biblia revela la venida de Jesucristo. Usted puede ver en el Viejo Testamento la cantidad de versículos que revelan la venida de Jesucristo. También a través de la Biblia Dios nos revela el amor. Dios es amor. A través de la Biblia Dios nos revela el perdón. Y Dios nos revela la vida eterna que Él ofrece a través de su Hijo amado Jesucristo. Concluimos entonces en estos 3 versículos que el hombre no tiene excusas porque Dios se revela aún en la naturaleza. Y como no tiene excusas y el hombre quiere rechazar a Dios con argumentos para cubrir su propio estilo de vida pecaminoso, entonces un día la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Un día el hombre pecador será juzgado. Por eso Cristo vino a esta tierra, para pagar por nuestro pecado. Acepte a Cristo como Salvador personal. No hay excusa. Y sus pecados serán perdonados. Y dice la Biblia que Dios le regala la vida eterna. Le dejo con este pensamiento y que el Señor les bendiga.